12:13. El Ministerio de Salud reportó hoy 3.134 nuevos casos de COVID-19. Esta es la cifra más alta en 6 meses, desde julio del año pasado que no se veía. Sí, justo en época de vacaciones, cuando aumenta además la circulación de personas y el riesgo de propagación del virus. Vamos a conversar de este tema con la ex subsecretaria de redes asistenciales. A esta hora, la doctora Gisela Alarcón. ¿Cómo está? Buenas tardes ya, Gisela. Muy buenas tardes. Hola, Sebastián y Fresia, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ve este escenario hoy particularmente preocupante con más de 3.000 casos diarios después de 6 meses? ¿Es preocupante además cuando se da comenzando la época de vacaciones, cree usted? Bueno, absolutamente preocupante y además era predecible, ¿no? Se han encendido las alertas en los diferentes países del mundo respecto a la nueva variante Omicron, que claramente y a todas luces es una variante más transmisible, lo que significa que es más contagiosa. Y este incremento tan importante de casos que estamos viviendo en nuestro país así lo confirma. Era predecible y va esencialmente, en mi opinión y de acuerdo a lo que se ha publicado en la literatura, va a impactar de forma distinta en términos de severidad y fallecimientos, dependiendo de cómo nos comportemos como país, Gisela, como autoridad sanitaria en general en los próximos días. Sí, Gisela, ¿qué es lo más preocupante de estas cifras? Porque sabemos que la variante Omicron es más contagiosa, pero por otro lado también se ha visto un desarrollo de síntomas o de cuadros clínicos quizás que no es tan grave. Por eso le pregunto qué es lo más preocupante en el contexto además chileno, que es distinto al de otros países que han visto un repunte fuerte. A ver, es que yo creo que efectivamente lo que se ha visto en el mundo, tanto por la forma como el virus entra a las células del ser humano, y como finalmente se encuentra distintos receptores, efectivamente tiene razón en que se ha asociado la variante Omicron a una infección respiratoria más bien alta y no tanto de neumonía o de pulmones, y eso ha hecho que se suponga hasta el día de hoy, todavía no hay evidencia suficiente, que podría ser más leve. Sin embargo, hay que considerar que es tanta la masividad de Omicron, es tanta la contagiosidad y la capacidad de transmitir. Hay problemas con la conexión. Gisela, no sé si nos escucha. A rato se va la conexión de Zoom en este caso, ¿no? Puede ser la mía, sí. Sí. Gisela, nos escucha bien, ¿cierto? Sí, lo escucho bien. Lo perfecto, que yo decía era que la masividad puede ser tan alta que puede colapsar el sistema público y el sistema privado de nuestro país y por lo tanto generarse igual un número importante de casos graves que no tengan atención oportuna y por tanto, aunque sea muy alto el número de casos leves, el porcentaje de casos graves puede ser significativo y también puede producir finalmente un mayor impacto en vidas. Y eso es algo que no podemos perder de vista. ¿Hay ya previsto una vacunación con una segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis para algunos? ¿Qué tan necesario se hace esta nueva inoculación, Gisela, en este contexto? La recomendación del Consejo Asesor ha sido efectivamente, entiendo, este nuevo refuerzo y es un Consejo Asesor tremendamente serio el que existe en nuestro país. Efectivamente, ya en estudios en Israel se ha demostrado que la segunda dosis de refuerzo sí mejora la capacidad de tener anticuerpos en forma más rápida, sobre todo en adultos mayores y en personas inmunodeprimidas que ya habían comenzado a bajar su número, su cantidad de anticuerpos neutralizantes ya a los 4 o 6 meses del último refuerzo. Por lo tanto, también otros estudios en otros países como Dinamarca han señalado no solamente que la vacunación protege contra la infección grave y el fallecimiento, sino que también protege de transmitir y contagiar a otros en el mismo hogar. Por tanto, es a todas luces absolutamente recomendable el que nos vacunemos y el que aquellas personas que están rezagadas o que insisten en no vacunarse
revisen la evidencia, revisen los datos, porque hay diferencias muy importantes en términos epidemiológicos en cómo enfrentamos una variante de esta naturaleza estando vacunados o no estando suficientemente vacunados. Gisela, ahora, ¿el plan usted cree que debería estar enfocado en estos ámbitos más que en otro tipo de medidas restrictivas? No. Yo creo que en términos de manejo y enfrentamiento de una pandemia y sobre todo hoy día de una nueva cepa, que no sabemos cómo se va a comportar en nuestro país, que en algunos países ha tenido una alza muy importante, muy rápida y luego ha bajado muy rápidamente. Pero la misma Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que no necesariamente eso va a ocurrir en todos los países. Nos encuentra más vacunados que con una cobertura de vacunación mejor que otros países, pero acá no se trata de poner todas las estrategias exclusivamente en la vacunación. Yo quisiera hacer hincapié efectivamente en lo que ya ha señalado la autoridad sanitaria por una parte, que es evitar dentro de lo posible todos los viajes y el turismo internacional, pues la gran mayoría de las personas contagiadas con variante Omicron han sido provenientes de viajes internacionales. Hay que recordar que los países vecinos nuestros están con un importante incremento de casos. Por lo tanto, para la comunidad, pedirles que efectivamente evitemos los viajes internacionales y los viajes dentro de Chile, que ojalá sean a lugares en los que evitemos aglomeraciones, utilicemos correctamente la mascarilla. A pesar de estar en espacios abiertos, hemos visto aglomeraciones en las playas que evidentemente con una cepa que se transmite tan fácilmente entre seres humanos, hay riesgo de infección. Y por último, también señalar que el control de fronteras, comparto ahí opiniones que han sido dadas por expertos, debiera ser y tener un control más restrictivo en el día de hoy, considerando además lo que ya estamos viendo. Y en ese mismo sentido, ¿cree usted que más bien sería oportuno entregar medidas durante estas semanas? Porque también hay una planificación 2 años esperada, ¿no? Y en eso creo que las autoridades, incluso los gremios que han sido afectados económicamente, están intentando tener una apertura. ¿Cómo se pueden combinar ambas cosas, Gisela? Claro. Bueno, ese es el dilema, ¿no? Que evidentemente ha tenido que asumir la autoridad sanitaria permanentemente en todos los países del mundo. Cómo conciliar efectos sobre el turismo, sobre la economía, pero que hay que recordar que si la salud se afecta a todo. Y cómo eso se ha hecho tan evidente, ¿no? Cuando parte pandemia y una crisis sanitaria, esa crisis sanitaria se transforma en una crisis financiera, económica, social, política. Por tanto, no sacamos nada con aperturas hoy día, si más tarde vamos a tener el país nuevamente dolido por pérdidas de personas o enfermas con secuelas, o también situaciones de contagio altos que impiden también trabajar al personal de salud. E incluso, recordemos que las mismas líneas aéreas han suspendido vuelos por enfermedades de la misma tripulación. Hay miles de vuelos suspendidos en el mundo, también hay viajes en cruceros suspendidos. El crucero claramente es una fuente de contagio tremendamente peligrosa y por tanto, cuando uno sugiere medidas de control, más que restringir el ingreso a nuestro país, esencialmente yo restablecería, y en esto estoy de acuerdo con algunos planteamientos realizados, las cuarentenas. No basta con llegar con un PCR positivo realizado 72 horas antes del embarque y tener un PCR, negativo 72 horas antes y 72 horas al regreso. Y después entonces tenemos problemas con la trazabilidad de saber quiénes venían en el avión, en las filas que estaban cercanas. Por tanto, lo más recomendable aquí sería, se ingresa con un PCR negativo, pero se realiza cuarentena hasta que efectivamente estemos por lo menos 3 o 4 días después, que es el periodo en el que se contagia Omicron, en el que aparecen síntomas, tranquilos con que efectivamente ese viajero no trajo la cepa a nuestro país. Considerando el riesgo de la transmisión, efectivamente. Gisela, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Nos vemos.